Hola a todos, les mando un saludo de bendición hoy en un nuevo capítulo para la serie que he titulado La historia de mi vida. El día de hoy les voy a hablar acerca de ¿qué es ser ungido? La palabra ungido es ser escogido por Dios, es ser consagrado, apartado para un servicio específico, es ser sellado con el Espíritu Santo para que esté sobre ese creyente y ese creyente sea dirigido, sea guardado, sea enseñado y formado a través de pruebas y desiertos para que el carácter de Cristo sea manifestado en este creyente, para que desarrolle los frutos del Espíritu Santo, para que con autoridad y poder pueda cumplir la voluntad de Dios y llevar el Evangelio del reino a todo aquel que esté cautivo, a todo aquel que esté preso, a todo aquel que necesita esa libertad espiritual. Y este creyente va a ser equipado con todo lo que necesite para llevar a cabo el propósito especial. Dios consagra la vida de este creyente para un servicio divino. Entonces, quiero decirte el día de hoy que el único que tiene la autoridad para ungir la vida de un creyente es solamente Dios. Esa obra la hace Dios y la hace a través de su Espíritu Santo. O sea que actualmente vemos que ministros y hombres de Dios de una forma simbólica pueden ungir la vida de alguien con aceite. Pero esto puede en muchas ocasiones ser motivo de una emoción, mas no motivo genuino de que Dios es el que está ungiendo. Solamente se hace de una forma simbólica, pero no es algo genuino. Entonces quiero decirte que actualmente Dios está ungiendo a hombres y mujeres para levantar una gran revolución, una gran reformación, porque es necesario que se levanten aquellos ungidos de Dios, aquellos que han sido consagrados y predestinados desde antes de la creación para llevar a cabo en esta última temporada, demostrar el camino a la iglesia, para que la iglesia se guarde, para que la iglesia se limpie, para que la iglesia despierte y esté lista para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Este creyente que ha sido ungido estará siempre lleno de la presencia de Dios. El Espíritu Santo será el que lo guíe. Quiere decir que Dios estará siempre con este creyente, bien sea hombre o mujer, estará lleno de la presencia de Dios. Y vemos que a través de esas pruebas, de esas dificultades, Dios transformará primero la vida de ese creyente para luego llevar el propósito de llevar con poder y autoridad el Evangelio del reino. Vemos que estos hombres que han sido ungidos son ministros de Dios, son aquellos hijos de Dios. Quiero colocar un ejemplo y con el respeto de todo el mundo, porque respeto las opiniones de muchas personas, aunque no las comparto, porque sé que Dios me ha revelado cosas y esas cosas las defenderé hasta el fin. Muchos tenemos hijos, esos hijos que han sido legítimos, que tienen nuestro mismo ADN. Y lo mismo pasa en el reino de Dios. Mas hay otros hijos que podemos adoptar, los cuales vamos a amar también de una forma verdadera, pero que en nuestro interior sabemos que esos hijos son adoptados, no son hijos de sangre. Y en el reino de Dios pasa lo mismo. Cuando decimos que Dios ha ungido a un pueblo, es aquellos hijos que son genuinos, que portan el ADN de Cristo, que portan el ADN del reino. Pero también existen esos hijos que Dios ha adoptado. Muchos pueden decir, sí, pero es que todos somos hijos adoptados. Sí, es verdad. Todos somos hijos adoptados. El Señor ha mandado a su Hijo Jesucristo para que nos dé redención, justificación. Pero hay unos hijos que son esos hijos legítimos del Padre, que llevan y portan su esencia, que han sido
apartados y consagrados para el reino de Dios, para el cumplimiento de un propósito divino. Y existen aquellos hijos que son esos hijos que han sido adoptados, pero que no son esos hijos legítimos. Y existen aquellos hijos que son esos hijos bastardos, que parecieran que son hijos del Padre, pero no son hijos del Padre porque no obedecen al Padre. O sea que son esos hijos, y discúlpeme la palabra, son esos hijos de Satanás, que están aún dentro del pueblo de Dios para traer tropiezo, para traer discordia, para traer envidia, celos, murmuración, y se dicen ser hijos de Dios, pero son esos hijos bastardos, que cuando vayan a la presencia de Dios, Dios dirá, no los conozco. Entonces que hoy podamos entender que existen hijos de Dios legítimos, hijos de Dios adoptados. También cuando decimos que Dios ha consagrado la vida de alguien para mandar a su Espíritu Santo sobre un creyente para que lo dirija, para que lo llene de poder, para que le dé la fuerza de hacer la voluntad de Dios, vemos que esas vidas van a ser transformadas. ¿Cómo transformadas? Antes ese creyente era un creyente temeroso, y con la presencia del Espíritu Santo y a través de un proceso pasa a ser una persona valiente. Vemos que eran hombres intimidados y pasan a ser hombres que van a intimidar a otros, a provocar la presencia de Dios a otros, a motivar para que otros cambien y vean sus errores y sean confrontados y puedan llegar a ese arrepentimiento. Vemos que antes eran esos hombres ignorantes y pasan a ser hombres sabios, hombres apasionados por la presencia de Dios. Eran hombres inmaduros y pasan a ser hombres sensatos. Eran hombres indiscretos y pasan a ser hombres prudentes, hombres que van a estar llenos de esa misericordia, de ese amor de Dios, para entender que en esta actualidad hay mucha hambre, hay mucha necesidad de la palabra, hay mucha necesidad espiritual, y son esos hombres que se van a comprometer con Dios, a morir a su ego, a su yo, para que la voluntad de Dios pueda hacerse a través de ellos, que sean portadores de la presencia de Dios, para traer ese cambio, esa transformación, ese impacto a esta sociedad, porque necesitamos la luz de Dios, necesitamos la intervención de Dios. Entonces quiero que me acompañes a Hechos 10:38 y dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces una de las características de un hombre que está siendo guiado por el Espíritu Santo, que está siendo constantemente lleno por el Espíritu Santo, es que va a reflejar andar como el Maestro andaba, liberando, sanando al oprimido, al esclavo y trayendo una libertad. También podemos ver en primera de Juan 2:20 y dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Cuál Santo? El Santo de Israel, de Jesús de Nazaret. Y conoceréis todas las cosas, o sea que se le es revelado el reino a este creyente, para que con autoridad pueda hablar la palabra de Dios, para que con autoridad y poder dada por Dios, o sea que es una autoridad que no le pertenece a él, es una autoridad de Dios, él pueda salir a hacer la voluntad de Dios, a hacer la voluntad del Padre. Entonces, que podamos entender el día de hoy que solamente Dios es el que unge, mi hermano. Que no creas que porque te imponen las manos vas a recibir el Espíritu Santo. Muchas veces he escuchado que la persona dice, es que estoy lleno de Cristo por dentro. Y yo te pregunto hoy, si estás lleno de Cristo por dentro, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estás moviendo? ¿Te estás moviendo igual como se movía el Maestro? Entonces que tengamos mucho discernimiento, mi hermano. Te invito a que veas toda la serie, te invito a que escudriñes la palabra de Dios, te invito a que no comas entero lo que estás escuchando,
Actualmente se está dando un mensaje que está mezclado de muchas cosas, de mucha filosofía, de pensamiento humano y no de una palabra verdadera, no de una enseñanza verdadera a lo que está escrito, a que no tragues completo, a que no creas en esta servidora, sino a que tú escudriñes la palabra de Dios y el Señor se te revele a tu vida y te enseñe cómo Él desea que tú vivas, cómo Él desea que tu carácter cambie, mi hermano, porque de nada hacemos llevar tantos años en el Evangelio y que nuestras vidas no sean transformadas, que no podamos experimentar ese cambio, ese dominio propio, esos frutos de su espíritu, la paz, el gozo, la misericordia, la bondad, el amor en nuestras vidas y que otros lo puedan ver. Porque ya la gente no quiere creer en Dios, ¿sabes por qué? Por el mal testimonio que muchos damos, llenos de crítica, llenos de rabia, llenos de odio, llenos de rencor. Pero decimos amar a Dios, pero decimos que porque vamos cada 8 días a una iglesia estamos haciendo las cosas bien y no estamos viviendo en una obediencia, no estamos siguiendo los parámetros, los criterios de Dios para que en nuestras vidas realmente haya un cambio significativo, donde realmente en nuestros hogares estemos viviendo hogares de paz, hogares de armonía, hogares donde se vea un respeto de nosotros hacia nuestro cónyuge, de nosotros hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres, sino que cada uno se ha llenado de sus propios criterios y los defiende, pero no está comprometido en cambiar. No quiere autoevaluarse si realmente su vida se está consagrando para Dios. Entonces, que sea Dios limpiando hoy tu corazón, purificando tu mente y dándote una revelación genuina para que todos entremos a ese cambio. Recuerda que el cambio no arranca por tu esposo, el cambio no arranca por el vecino, el cambio arranca por cada uno de nosotros que realmente nos comprometamos a seguir al Maestro. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén.